por la parte electrónica esta propuesta. Ciudadanos ha considerado, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha considerado que aparte de que se pueda poner en el ROM, que dice usted que está en el artículo 12. Perdón, el señor Sandro ha dicho que está en el artículo 12, nosotros hemos considerado pasarla para que se haga anualmente. No pone que sea el cuarto trimestre, muchas de las cosas que nosotros ponemos a la moción no están contempladas en el artículo 12. Nada más. Y sí que sería bueno, ya por un ejercicio de transparencia, de tener las puertas de cristal, de que se pudiera hacer un debate del estado del municipio. Nadie está diciendo que no se vaya a hacer el debate. Aprobemos el ROM, está en exposición pública, el trámite que nos dieron desde Secretaría tenía en exposición pública, y pasará a la próxima comisión, y cada tardó, o como pone el artículo 12, cada año por la tardó, con la Junta de Portavoces, es decir, al formato y la fecha concreta de este pleno. Sí, pero y ustedes están pidiendo lo mismo. Sí, es que reiteramos lo que hemos escrito y lo volvemos a hacer y ahora a través de moción. Bueno, ustedes sabrán, si la quieren presentar, ya está presentada, pero yo les digo que nuestro posicionamiento en este sentido va a ser en contra de esta moción porque ya ha estado redactado en el reglamento. Bien, es muy libre de votar lo que le parezca, pero lo que sí no pone en el artículo número 12 que dice usted es que no se realizará en el mismo año en que se celebren elecciones municipales. Simplemente añadimos cosas que no pone el artículo 12. Eso lo presentan ustedes dentro de lo que es las alegaciones del reglamento orgánico municipal y ya está, los debatimos en la comisión correspondiente y las debatimos todos los grupos municipales. Bien, nosotros no tienen que tener ninguna dificultad en ese sentido. Si consideran ustedes que no se tiene que hacer este debate en el periodo electoral, bueno, habla de la tardó. Normalmente las elecciones municipales son en el mes de mayo, es primavera. Bueno, nosotros hemos considerado en el año. Vamos a considerarlo que si es necesario o no es necesario, pero eso lo debatiremos en el debate interno del reglamento orgánico municipal. ¿Usted lo presenta a través de moción? Muy bien, lo presentan, pero también nosotros entendemos que ya está reflejado todo y cada uno de los puntos que están, y si no, tienen el trámite de audiencia pública para darle como medio de alegación. Muy bien. Nada más. Molt bé. Doncs, si no hi ha cap més intervenció, procedim a la votació. Vots a favor de la moció. 6 vots a favor, vots en contra, 15 vots en contra, abstencions, no n'hi ha, per tant, no s'aproven. Gràcies. 602, moció que presenta el grup municipal del Partit Popular rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel dia 1 d'octubre del 2017, expedient número 5791/2017. Bien, gracias, señor alcalde. Sí, señor García. Bien, en primer lugar, me gustaría empezar mi intervención agradeciendo la predisposición que ha tenido el Partido Socialista de Cataluña con este grupo municipal para transaccionar una moción a la cual finalmente este grupo municipal, el Partido Socialista de Cataluña, se adherirá después de haber mantenido una serie de negociaciones y añadir algunos aspectos tanto en la parte expositiva como en la parte resolutoria de la moción. Por lo tanto, lo primero que haría sería proceder a dar lectura a los nuevos párrafos que se introducirán o que se introducen en la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, que es la que finalmente deberá someterse a votación al cabo de un rato. En la parte expositiva añadiríamos 3 párrafos del tenor literal siguiente. Atès que la majoria de la ciutadania a Catalunya està d'acord en trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte i no de la confrontació que comportaria la convocatòria del referèndum anunciat, atès que entre tots hem de ser capaços de trobar un acord sense enfrontaments, separacions ni divisions amb la resta d'Espanya, atès que considerem que el diàleg ha d'anar enfocat a la millora del model de financiació per aconseguir un sistema més equilibrat entre totes les comunitats autònomes d'Espanya. Estos serían los 3 párrafos de la parte expositiva y ahora procederé a leer los 2 párrafos de la parte resolutoria que se añaden a los ya existentes. En primer lugar, exigir a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el Govern demani la col·laboració d'aquesta institució, ho faci de forma oficial i per escrit y amb la signatura del responsable que correspongui. El segundo párrafo de adhesión es el siguiente. Solicitar
al secretari i secretària d'aquesta corporació un informe escrit i signat sobre la participació de l'Ajuntament en el referèndum i protegir el funcionariat d'aquest Ajuntament perquè no hagin de col·laborar en l'exercici de les funcions públiques en cap iniciativa que no tingui cobertura legal. Este sería el redactado final de la moción, bueno, las partes, los párrafos que se añadirían a la moción originaria que nosotros presentamos en su día y la que se someterá a votación. Y una vez hecha esta aclaración y los agradecimientos oportunos al Grupo Municipal Socialista, procederé a hacer una breve explicación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular. La moción es muy clara. El objetivo de la moción es mostrar el compromiso de nuestra Administración, de nuestro Ayuntamiento, con la legalidad vigente y con el Estado de Derecho. ¿Por qué motivo? Es muy simple el motivo. El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto, lo hizo con motivo de la convocatoria del referéndum del año 2014 y, en consecuencia, yo creo que a ninguno de los aquí presentes nos cabe ninguna duda de que lo que se pretende en esta ocasión es acometer una nueva vulneración de la legalidad vigente. Por ese motivo, mediante esta moción solicitamos que desde nuestro Ayuntamiento no se dé ningún apoyo ni se proporcionen medios como pudieran ser espacios públicos municipales, censo electoral, personal municipal, etcétera, para realizar este referéndum ilegal. Todos sabemos que desde el Gobierno de la Generalitat y las entidades independentistas afines a lo que ha venido a denominarse el procés, se han marcado como objetivo implicar al mayor número de ayuntamientos posibles de Cataluña en la organización de esta ilegalidad. Y nosotros queremos que Salou se quede al margen. Queremos que Salou se quede al margen posicionándose claramente del lado de la democracia. Queremos que Salou se quede al margen posicionándose claramente del lado de la libertad y queremos que Salou se quede al margen posicionándose claramente del lado del Estado de Derecho. Porque consideramos que votar en contra de nuestra moción supondría y supondrá posicionarse a favor de que se faciliten medios municipales para un acto ilegal. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Los servidores públicos tenemos que dar ejemplo con el cumplimiento de la legalidad, siendo respetuosos y acatando las sentencias de nuestros juzgados y tribunales, ya que en caso contrario perdemos toda la autoridad moral para exigirles a nuestros vecinos el cumplimiento de las normas municipales que emanan de este propio Pleno. Este Ayuntamiento no puede ser partícipe de la aberración que ayer se presentó a la opinión pública, la ley que pretende derogar el Estado en Cataluña. Este Ayuntamiento no puede participar en ese despropósito y les pondré algunos ejemplos de por qué es un despropósito. Miren, la ley que ayer se presentó, imagino que ustedes son conocedores del trámite que ha seguido, pues bien, no ha seguido el trámite de debate legal que se exige para la aprobación de todas las leyes en el Parlamento. Es decir, se ha privado a todos los grupos parlamentarios que conforman el Parlamento de Cataluña de poder debatir la ley que ayer se presentó. Muy propio, por cierto, de un Estado democrático de derecho del que tanto presumen aquellos que están impulsando el denominado procés. En esta ley que se presentó se establece un régimen jurídico excepcional, así lo dicen textualmente, régimen jurídico excepcional, el cual prevalecerá jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña. Llegado, por tanto, el inevitable conflicto con las instituciones españolas, el Tribunal Constitucional, entre otras, bastaría con ignorar sus sentencias y sus resoluciones. Una muestra más de la aberración que ayer se presentó públicamente. Es decir, lo que se nos está diciendo es ni más ni menos de que no se reconoce ninguna norma legal superior, de rango jerárquico superior, y evidentemente eso es una vulneración en toda regla de un principio básico en derecho. Se dice que no es necesario un mínimo de participación para dar validez a la votación y se fija también el plazo para consumar la independencia de Cataluña en el supuesto de lograr lo que podríamos denominar una pírrica victoria el próximo 1 de octubre, fecha del referéndum. Cataluña será independiente, según manifiesta esta ley, el día 3 de octubre. ¿En qué cabeza cabe que el Ayuntamiento de Salou pueda ser partícipe de tal
aberración y de tal despropósito jurídico, legal y democrático. Se nos está diciendo que ellos se lo comen y que ellos se lo guisan. Y evidentemente se nos está diciendo que con la mínima diferencia en el caso de que ese supuesto referéndum ilegal anunciado, que no convocado, se celebrase, sería tan fácil como que existiese un voto más a favor que en contra para que se declarase la independencia de Cataluña. Evidentemente, nosotros sabemos que el Estado de Derecho utilizará todas las herramientas y todas las armas que tiene a su disposición para que esto no sea así y para que esto no se celebre, pero es que lo que no se puede permitir es que esta corporación como tal sea partícipe y cómplice de lo que les acabo de exponer. Hay muchas otras perlas dentro de esta ley que ayer se trasladó a la opinión pública, pero evidentemente no me extenderé más en ello porque si no estaríamos monopolizando en exceso la explicación de nuestra moción. Miren, ya sabemos cuál será el posicionamiento de Esquerra Republicana en esta moción y por eso voy a dirigirme a usted, señor alcalde. Voy a dirigirme a usted, señor alcalde, y a todo su grupo para pedirles que reflexionen seriamente antes de posicionarse y que voten a favor de nuestra moción. No nos gustaría que se volviesen a repetir episodios como los vividos cuando presentamos la moción para que el Ayuntamiento de Salou condenase las amenazas de Lluís Llach contra los funcionarios públicos y se hiciese un pronunciamiento en defensa a favor de todos los trabajadores públicos de nuestra corporación y usted y su grupo votaron en contra. Se posicionaron a favor de las amenazas del señor Lluís Llach. Se posicionaron en contra de los funcionarios públicos de esta administración. Mire, señor alcalde, no nos gustaría que se volviesen a repetir episodios como los vividos cuando presentamos la moción para que el Ayuntamiento de Salou mostrase su apoyo a los valores de la Constitución española y solicitábamos que se conmemorase como una jornada institucional el día 12 de octubre. Y usted y su grupo votaron una vez más en contra de los valores constitucionales de nuestro Estado democrático y de derecho, posicionándose usted en contra de la Constitución. Mire, señor alcalde, no nos gustaría que se volviesen a repetir episodios como los vividos cuando presentamos una moción en el Pleno del mes de agosto del año pasado, del año 2016, en la que instábamos a que nuestra corporación rechazase la resolución del Parlamento referente a las conclusiones de la Comisión del Estudio del Proceso Constituyente y, una vez más, usted y su grupo votaron en contra de la moción presentada por este grupo. Usted y su grupo volvieron a alinearse a favor de la ilegalidad y en contra del Estado de Derecho. Señor alcalde, nos gustaría que cambiase usted de criterio. Todavía está a tiempo. Nos gustaría que se pasase usted al bando de los que respetan la ley. Todavía está a tiempo. Nos gustaría que fuese usted de una vez por todas el alcalde de todos. Y como alcalde de todos no puede votar en contra de nuestra moción, porque se estaría tomando partida a favor del sentir de una parte minoritaria de nuestro municipio, que no le quepa la menor duda. Usted siempre presume de ser el alcalde de todos. Demuéstrelo hoy con la votación de esta moción. Tenga usted en cuenta una cosa, señor alcalde. De lo que vote usted y los miembros de su grupo dependerá que esta moción salga hoy adelante o no salga adelante. Tenemos el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos, tenemos el apoyo del Grupo Municipal Socialista y, evidentemente, el Grupo Municipal Popular votará a favor de esta moción. Por lo tanto, depende de usted y su grupo. Usted es el alcalde y usted es el que va a quedar retratado ante la opinión pública del municipio de Salou. De usted depende. Posiblemente, porque no sería la primera vez que lo haga, usted hoy vuelva con el típico discurso de que usted como alcalde y la institución está a favor del Estado de Derecho, de la legalidad, del respeto a la ley, del respeto a la Constitución, del respeto a las sentencias que dictan nuestros juzgados y tribunales, pero a pesar de todo eso les voy a votar en contra de la moción. Posiblemente lo haga, porque no es la primera vez que lo hace. Pues permítame que le diga una cosa. Usted estará posicionándose en contra del Estado de Derecho, en contra de la ley y estará siendo cómplice de aquellos que nos están llevando a la situación
a la que nos están llevando. Muchas gracias. De nada, señor García, pero ya le garantizo que esa es solamente su moción, no nuestro posicionamiento ante la ley. Y su moción es una moción presentada por un grupo municipal que merece todos y cada uno de los respetos, pero que a mí no me determina mi conciencia ni mis obligaciones ante la ley. Que le quede bien claro, es su moción, la moción que ha presentado el Grupo Popular. A partir d'aquí, més intervencions, si us plau. Sí. Sí, gràcies. Bé, com és costum, el Partit Popular fins i tot arriba a fiscalitzar les intencions, això és normal, amb el suport dels partits que ja sabem que hi ha. El que sí ens sorprèn el posicionament del Partit Socialista de Catalunya, vist el que està passant amb altres plenaris, on el Partit Socialista s'ha abstingut per no donar suport a aquesta moció i on tants alcaldes i regidors socialistes han comunicat que cedirien els espais per si hi havia un referèndum per poder-ho fer. Continuen, és la seva disbauxa dintre del seu partit i un partit socialista que porta les sigles de Catalunya al costat, no entenem la seva actitud davant d'aquest tema. Però bé, el que sí està clar és que el PP insta els ajuntaments a no proporcionar els mitjans ni el personal per fer efecte del referèndum, anunciat per l'1 d'octubre, quan precisament el govern el que sí que ha deixat clar és que les tasques d'organització del referèndum les faran voluntaris, que es comptarà amb personal acreditat i plenament capacitat, com estableix la llei electoral espanyola, on tantes vegades fan esment a la responsabilitat i l'obligació de posar en problema els funcionaris quan en cap d'aquesta, ni la llei espanyola preveu que aquestes persones hagin d'estar en el procés electoral, hagin de ser obligatòriament ni necessàriament funcionaris, i per tant, com ha reiterat tantes vegades el Govern de Catalunya i la Generalitat, no obligarà mai a cap treballador públic a exercir aquesta funció. Tot el que es desenvolupi per fer possible l'1 d'octubre recaurà només amb responsabilitats polítiques. Ahir es va anunciar part de la intenció de com anirà la llei, vull dir que encara, evidentment, ni s'ha aprovat ni ha entrat al Parlament per debatre. El que sí va quedar clar que el procés del referèndum que es realitzarà, que es vol realitzar i que esperem que es faci, i així ho creiem nosaltres, és que aquest procés se farà a terme amb tota la normalitat que té qualsevol procés electorals, simplement amb una única diferència, que és l'intent de boicot, amenaça i pressions contínues que fa el govern espanyol davant d'aquest fet. I, evidentment, quan se publiqui, s'aprovi, es debati al Parlament la llei de transitorietat jurídica, és quan els ajuntaments hauran de fer el paper que els correspongui i els encomani aquesta legislació quan estigui aprovada i quan es convoqui, evidentment. Estem contínuament fiscalitzant i denunciant les intencions, ja arribarà tot. El que està clar és que davant d'un govern de Catalunya, que nosaltres que actua de forma responsable a favor de tots els ciutadans, i d'un govern espanyol que actua sistemàticament de forma irresponsable i que posa en perill la seguretat i el benestar dels ciutadans, només tenim clar que hi ha una opció, amb resposta a tot això, que pel futur del nostre país és poder fer el referèndum. I aquí ho deixem, vull dir, quan no es parli el Partit Popular de normatives, de lleis, de compliments de l'estat espanyol i totes aquestes qüestions que ens anomenen de manera reiterada i que es fa feixuga i pesada d'escoltar contínuament, quan podríem dir, quan defensen contínuament el seu posicionament de la defensa de la legalitat vigent, i té raó el senyor García quan parla de la legalitat vigent, però és que fora de la llei només hi ha imposició i negació de la llibertat, com va dir no fa gaire, i certament sense llei la societat esdevindria un caos, però fora de la llei hi ha de tot, i no només imposició i negació de la llibertat, i fora de la llei hi ha de tot, inclús més llibertat. Si no, encara el vot de les dones estava fora de la llei i es van tindre que morir unes dones britàniques dins d'una fàbrica per poder votar. Encara no tindríem, per exemple, fora de la llei hi havia el divorci i la jornada laboral de 40 hores. Fora de la llei encara la senyora Rosa Parks aniria sentada en autocar al darrere pels negres i blancs als Estats Units. Fora de la llei encara estaríem prohibit parlar el català en públic, o fora de la llei encara estaríem prohibint ensenyar el català, o fora de la llei encara estaria prohibida l'homosexualitat i el matrimoni homosexual o l'avortament. Tot això fora de la llei ho estava, senyor García. Fins que, evidentment, la gent, els pobles, i algú es va rebel·lar contra aquesta gent, contra aquesta manca manifesta de llibertats,
uns en manifestacions, altres empresonats i altres fins i tot deixant-se la vida. I tot això que estava fora de la llei, al final tots ho tenim normal, normalitzat, està dintre la llei i evidentment estem millor ara que abans. Per tant, fora de la llei, com està esmentant contínuament, entenem que hi ha més llibertat, però cal tenir el valor d'anar-la a buscar, com intentem fer ara nosaltres a Catalunya, al nostre país, amb aquest referèndum. Dins de la llei tenim clavegueres de l'Estat, Villarejos, Fernández Díaz, incompliment de les lleis, acords internacionals, sentències, retallades de la independència, incompliment de pressupostos, incompliment d'infraestructures i tanta porqueria més que és estar dintre de la llei. Doncs nosaltres ara volem lluitar estant fora de la llei per aconseguir el que hem dit i és el que volem arribar. Per tant, no és antidemocràtic votar i per vostès sembla que votar no és democràtic. Senyor García, senyors del PP i tots aquells que apoyeu aquesta moció, ens veiem a les urnes. Gràcies. Sí, senyor alcalde. Més intervencions? Sí, senyor García. Sí, per al·lusions. En primer lugar, contestar al señor alcalde, como no. El señor alcalde ha tenido una breve intervención. Parece ser que no quiere mojarse demasiado con este asunto, no quiere entrar en debate, porque es un tema que le resulta incómodo, lo entiendo. Por lo tanto, lo que usted debe hacer es posicionarse de manera clara. Usted hace referencia en su breve intervención, ha dicho textualmente que esta es su moción. Le voy a dar la razón sin que sirva de precedente. Evidentemente, esta es nuestra moción. Es la moción del Grupo Municipal Popular. La hemos presentado nosotros, la hemos transaccionado con el Grupo Municipal Socialista y tenemos constancia de que la va a apoyar también el Grupo Municipal de Ciudadanos. Por lo tanto, es una moción que presenta el Partido Popular a la cual van a votar a favor otros grupos que tienen representación en este ayuntamiento y que representan a un volumen importante de vecinos y de ciudadanos del municipio. Pero le diré una cosa, esta puede ser nuestra moción, pero permítame que le recuerde una vez más, si es que usted considera que esta no es su moción, permítame que le recuerde que esta sí es su ley, esta sí es su constitución y usted está obligado a acatar las sentencias de los juzgados y los tribunales, en este caso del Tribunal Garante de los Derechos Constitucionales de nuestra nación, que es España. Por lo tanto, esta puede ser nuestra moción, pero tiene usted a su ley, tiene usted a su Constitución y tiene usted a sus sentencias. Por lo tanto, una vez más, le solicitamos que reflexione, todavía está usted a tiempo, queda poco para emitir el voto sobre esta moción, pero siga usted reflexionando, sé que debe tener ahora mismo una lucha interna de lo que debe hacer, pero aclárese pronto. Respecto a Esquerra Republicana, pues, a ver, vayamos por partes. Dice que el Estado amenaza. No, señor Buguet, el Estado no amenaza. Quien amenaza, por ejemplo, es el señor Lluís Llach. El señor Lluís Llach sí que amenaza. Y sale diciendo, ni corto ni perezoso, que vayan con cuidado aquellos funcionarios públicos, que tal y que cual. Cuidado con los Mossos que se alineen a favor de o en contra de la independencia. Eso es amenazar. El Estado lo que hace es utilizar las herramientas que pone a su disposición que tiene a su disposición cualquier Estado democrático de derecho. Amenazar es lo otro, es lo que hace el señor Lluís Llach, por si no le ha quedado claro. Eso es amenazar. Pero es que además ustedes dicen, no, es que no se está incumpliendo la ley. Pero si se saltan ustedes incluso los dictámenes del propio Consell de Garantías Estatutarias, creado por ustedes mismos, y les dicen que lo que pretenden acometer es ilegal y ustedes se lo pasan por el forro. Eso es acometer ilegalidades. Nos habla usted de que hay muchas normas, que se han aprobado y que posiblemente si no se hubiesen aprobado esas normas, pues muchos de los hitos históricos que se han conseguido no hubiesen sido posibles y que eso no ha sido acometer ninguna ilegalidad. Mire, señor Sandro, permítame que le haga una aclaración porque parece ser que ustedes tienen un lío monumental. Si nadie les impide a ustedes acometer un proceso de independencia de Cataluña, nadie se lo impide. Si existen unas normas básicas, si existen unas reglas del juego,
Pero claro, cuando las reglas del juego a mí no me interesan porque sé que voy a perder, me las salto y tiro por la tangente, en línea recta. Si no me gusta la ley que hay, no la respeto. Esa es la gran diferencia entre los ejemplos que usted me ponía y lo que están haciendo ustedes. Es la gran diferencia. Se lo aclaro por si usted no lo tiene claro. Vuelvo a repetir, aquí los únicos que amenazan son ustedes, los únicos que vulneran la ley son ustedes, su propio Estatut de Autonomía de Cataluña, nuestro propio Estatut de Autonomía de Cataluña, los propios dictámenes del Consell de Garantías Estatutarias, son ustedes los que vulneran su propia normativa. Y finalizando, no me compare usted los grandes hitos históricos que se han conseguido en este país y en todo el mundo haciendo modificaciones legislativas, porque siempre se han respetado las reglas del juego. Siempre se han respetado las reglas del juego. Cuando no se respeta las reglas del juego, estamos entrando en otro régimen que no tiene nada que ver con la democracia. Eso es así, aquí y en la Conchinchina, señor Sandro. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Sí, señor Brull. Nosotros sí. Es por alusiones, me parece. No por alusiones, Pero no, es que por orden. deberían, ya sé que no hay ron todavía, pero es que se debería poder cada uno exponer sobre una moción y luego entrar en debate, porque es que si no, cuando lleguemos nosotros, pues no podremos decir nada que no se haya dicho ya. Señora Es un Mira, ruego, ¿eh? Sí, señora El Mira. orden es de menor a mayor y, bueno, Señora Mira, Ustedes- es así. Intervención, sí. intervención. No estoy diciendo la intervención. Pero es que- El señor pero alcalde es- me ha dicho... Pero, señora Miren, si es que el quien defiende la moción, ha contestado también al representante de Esquerra Republicana, es decir, que ya se ha iniciado un debate en este sentido. Si no le sabe mal, continuemos, si no, pues oiga, ya le contestará a usted, señor Bull, cuando hayan hablado todos, pero lo lógico es que si se ha iniciado esta forma de debate, la respetemos. Que Pero bueno, el no hay señor ningún Brull problema. tiene derecho a ir antes que nosotros en su intervención, que lo que yo me comento es que en debate quizás se debería, una vez todos hayamos hecho la exposición. Eso nada más. a veces funciona y a veces no. Y en este caso ya le digo que ha sido el propio grupo que ha presentado la moción que han solicitado contestarle al de Esquerra Republicana, es decir, que se ha iniciado el otro formato. Como ustedes quieran, en esto no hay ningún problema. Pero yo en este caso se lo dejaría a elección del señor Brull. Bueno, no, vamos a ver. Yo para entrar en debate yo voy a exponer mi posicionamiento y después, primero ya avanzo que no voy a entrar en ningún debate. O sea, que ya lo avanzo ahora, solo voy a expresar mi O sea, posicionamiento en el voto y ya está. Por alusiones no quiere contestar. Vale, pues si no quiere contestar por alusiones, vamos por los turnos. Venga. Pues por los turnos. Por turnos, muy bien, vale, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿no? Bueno, O sea que sí o sí le tocaba, señora Mira. clarificado, ya está, como siempre. Sí o sí le tocava. Recibo todos. Molt bé, bueno, una vegada, lògicament, doncs, acceptades les transaccions que doncs, vam donar a la part al grup municipal del Partit Popular, el nostre vot ja avançó, i així ho ha afirmat també, serà favorable amb aquesta moció. Però també, com he dit ahir i reitero ara, tampoc entraré en cap debat. Mireu, de tots és coneguda el posicionament del Partit Socialista de Catalunya, ho dic en C mayúscula de Catalunya, senyor Sandro. A mi, sincerament, m'ha ofès una miqueta la seva intervenció en el sentit de que vostè no és més català que jo, ni es considera més català que jo. Esta d'entrada. Vostè no és més català que jo, ni perquè defensi la independència de Catalunya, ni perquè el meu posicionament sigui en contra el de vostè. Si comencen vostès per aquest camí, és l'error que estan practicant. No ens consideren ni de segona ni de tercera. Som catalans igual que vostè. Bé, de tots és coneguda el posicionament del Partit Socialista en la que, com diem de forma reiterada, la solució el que només passa per, com comentava abans a la d'això, pel diàleg, la negociació i el pacte. I, lògicament, sota l'ordenament jurídic vigent. I, a més, com nosaltres també reiterem, sobre la modificació de la Constitució per donar, finalment, un encaix en aquest país en forma d'encaix federal. Mireu, si no es pot garantir les condicions democràtiques exigides per convocar un referèndum, no es pot convocar. Per nosaltres, en democràcia, la garantia és la llei. I si hem de votar, volem votar en totes les de la llei. I per finalitzar, només dir el següent. El Partit Socialista de Catalunya, en C mayúscula de Catalunya, no participarà en res que no ens situï fora de la llei.
Dit això, jo no entraré en cap debat, només volia reiterar aquesta i sobretot l'apreciació al senyor portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, en què sincerament m'he sentit ofès com a català. Sí, senyor Maquet. Breument, jo el que els he comentat a vostès com a partit, que tenen un garbuix interior, perquè s'està veient últimament, que ja els alcaldes s'estan abstenint per facilitar el referèndum, alcaldes seus que han dit que seran els locals pel referèndum, i alcaldes seus que li estem dient que només el que han de permetre és el dret a la gent que es pugui exposar democràticament i pugui votar. Que estiguin a favor de la independència o no és una altra qüestió, res més. Bé, moltes gràcies, senyor Boquet. Ara sí, senyora Mira. Gracias. Bienvenidos a todos. Lo primero que quiero hacer un inciso es cuando desde el grupo de Esquerra han comparado los derechos humanos, todo tipo de derechos humanos, que no eran legales y que ahora están dentro de la legalidad. A mí me parece, como mínimo y siendo suave, fuera de lugar, ¿no? Con lo que está pasando aquí en Cataluña no tiene nada que ver. Compárenlo con otras cosas que quizás sí. Nuestro grupo municipal tenemos un posicionamiento muy claro. El posicionamiento es que no existe una convocatoria, no existe un decreto, no existe absolutamente nada oficial sobre el tan mañido referéndum. Que la ley del referéndum de autodeterminación se haya hecho un teatro a lo mejor no es pura casualidad. Entre otros motivos, creemos que además no se hace oficial porque en el momento que se haga oficial el Tribunal Constitucional pues, lo dejará totalmente sin ningún tipo de efecto. Nosotros manifestarnos sobre este tema o estos fuegos fatuos que el Gobierno de Cataluña quiere mantener encendidos, pues no es nuestro posicionamiento ni el camino que vamos a seguir. Nosotros queremos que haya unas elecciones autonómicas que se decida para y para toda la ciudadanía de Cataluña, no solamente para unos pocos. Pero dicho esto, está claro que es un tema que está en la calle, es un tema que se está discutiendo, en muchos plenos de diferentes municipios se está planteando, bien por PP, bien por Esquerra, la CUP, etcétera, etcétera, y por tanto tenemos que decir algo, ¿no? Al respecto, no podemos abstenernos en un tema tan importante. El grupo del PP presenta esta moción y nosotros la vamos a votar a favor. La vamos a votar a favor no tanto porque creemos que exista la más mínima posibilidad de que dicho referéndum se lleve a cabo y que, por tanto, haya que poner sobre la mesa las garantías que esta moción que presenta el Grupo Municipal del PP sean necesarias, ¿no? Pero sí creemos que tenemos, bueno, más que creemos, tenemos un interés muy grande en ver qué hacen todos los grupos municipales de este consistorio, ¿no? Que todos nos posicionemos y sepamos dónde estamos. Esperamos que nadie se esconda tras subterfugios semánticos, mira, justo me ha pasado a mí, y que quede claramente reflejada la voluntad, no tanto sobre la legalidad vigente, que creo que todos de una manera u otra la vamos a apoyar, sino también sobre la voluntad política que tendremos si esto en algún momento sigue su cauce. Muchas gracias. Muchas gracias, senyora Miren. Per part del grup de Convergència i Unió, donat que hi ha dues justificacions de vots diferenciades, intervendrà la María José Rodríguez en nom de Pere Granados, de Julia Gómez i de Jesús Barragán, i Benet Presas també intervindrà... Perdó? Marc Montagut intervindrà en nom de Benet Presas, de Martina Furrier i de... Martina Furrier també demana la paraula? Sí. Doncs de Martina Furrier i de Ramon Pasqual i d'ell mateix. Gràcies. Té la paraula la senyora María José Rodríguez. Bon dia. Respecte a la moció, amb aquesta moció presentada per el PP, on es demana un posicionament ferm a la legalitat vigent, els regidors de FUPS volem deixar clar una vegada més que des del mateix dia que vam prendre possessió del nostre càrrec sempre hem estat i estarem compresos amb l'ordenament jurídic i el compliment de la llei conforme a l'Estatut d'Autonomia i la Constitució, acatant sempre les resolucions dictades per el Tribunal Constitucional i els Tribunals de Justícia. I en aquest sentit no estarem amb aquelles iniciatives o processos que no tinguin cobertura ni garantia legals o no tinguin un absolut respecte cap a l'estat democràtic i de dret. Per tot això, i donat que la nostra posició ha estat sempre i és de respecte a la llei, entenem que aquesta moció no ens aporta res i és totalment innecessària. Per això la votarem en contra. Gràcies, senyora Rodríguez. Sí, senyor Montagut.
Sí, gràcies, alcalde, regidors. Bé, la nostra posició serà breu, però sí, en primer lloc, i sense ànims d'ofendre els nostres companys de govern socialistes, diríem que estem molt d'acord, pràcticament d'acord amb tot amb el que ha exposat els companys d'Esquerra Republicana en defensant la moció. Nosaltres faríem una altra defensa diferent. Amb els companys Benet Preses, Martínez Fourrier, Ramon Pasqual i jo mateix, farem una defensa amb una poesia. Avui, aquest any és el centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, una persona afincada a Salou, que va treballar molt, que va en l'àmbit social, que va ser una persona molt vinculada al catalanisme d'aquell moment, en moments complicats, i va fer una poesia que diu així, diu: «O sí, pàtria estimada, volguda Catalunya, la teva espasa empunya, castiga el fill rebel, i ensems treballa i prega. Tal volta en futurs segles els teus dies de glòria, de permanent memòria, encara tornaran. Nosaltres no els vam veure, però sabem com eren. Sortosos qui ho veieren, sortosos qui ho veuran. Nosaltres votarem en contra la moció, nosaltres volem veure un país millor». Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Montagut. Señor García, de la palabra. Señor alcalde. Bien, empezaré por la explicación de voto del señor Montagut. Me he hecho un lío, creo que él habla en representación de... Es que como ustedes dividen el voto... ¿Usted habla en representación de quién, señor Montagut? De Convergencia, ¿no? Jo del PDeCAT, Convergència, jo no soc de Convergència. Vale, bueno, de la antigua Convergencia. No, del PDeCAT, jo soc del PDeCAT. Usted es del PDeCAT, vale, no es para aclararlo, vale. El señor Granados no es del PDeCAT, ¿verdad? També no, del company Ramon Pasqual i de Martínez Fourrier. Sí, vale, es que al final uno acaba haciéndose un lío con el Pues miri, galimatías. és una suma, són 3 del PDeCAT i un de Demòcrates. És molt fàcil, 3 i un 4. Gràcies. Si vol que li aclareixi més. No, ja m'ha quedat clar. Claro, dice que ustedes están muy de acuerdo con la explicación de Esquerra Republicana y que, bueno, prácticamente pues se adhieren a la misma y la ratifican. Pero mire, permíteme que le dé un consejo. Posiblemente PDeCAT debería comenzar a alejarse un poquito de Esquerra Republicana, porque no sé si se ha dado usted cuenta de que Esquerra Republicana se está comiendo al PDeCAT. Hasta tal extremo de que cuando hay consellers de su propio partido que se les ocurre discrepar de manera totalmente democrática, en base al principio de libertad de expresión y de manera totalmente sosegada, aparecen determinados personajes de Esquerra Republicana y de la CUP y le dicen a miembros de su partido que cesen inmediatamente a esos consellers. Por lo tanto, evidentemente yo no soy quien para darle consejos, señor Montagut, pero posiblemente deberían ustedes empezar a diferenciarse un poquito de Esquerra Republicana, porque, como les decía anteriormente, se los ha comido y se los está comiendo. Y un poco en colación con lo que decía antes el señor Buquet de las famosas amenazas. Ustedes no es que amenacen, ustedes es que cumplen con las amenazas. Para muestra un botón. Ahí tenemos el caso del señor Conseller Baiget, que por no discrepar, porque es que no es que estuviese discrepando, es que estaba diciendo algo, estaba diciendo un secreto a voces que piensan todos y cada uno de los miembros que conforman el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ustedes dan instrucciones al presidente de la Generalitat, conjuntamente con la CUP, y le dicen que tiene 1 minuto para cesar a ese conseller. Eso es amenazar. Eso es un ejemplo práctico de lo que significa amenazar, no lo que hace el Estado, no lo que hace España. Eso es un ejemplo práctico. Y claro, lo que también nos ha sorprendido, señor Montagut, es que aparezca en este pleno mossèn Ramon Muntanyola como gran defensor de la independencia de Cataluña. Me ha faltado por oír que Cristóbal Colón también era catalán, que Cristiano Ronaldo y Messi también lo son. Es lo único que me ha faltado por oír. O sea, que en este pleno usted, para defender su posicionamiento, saque a colación a mossèn Ramon Muntanyola, me parece que cuanto menos es un argumento de muy poco peso. De muy poco peso, señor Montagut. Defienda usted la independencia de Cataluña y sus argumentos y su posicionamiento en base a otros argumentos, pero no saque usted aquí a una persona del municipio muy querida por todos los salogüenses para decir que esta persona era independentista y por lo tanto tenemos que defender la independencia de Cataluña. Porque entre otras cosas eso es más que discutible, señor Montagut.
Bien, y ahora voy a contestar de manera muy breve también a la señora Rodríguez, que entiendo que ha hablado en calidad de... ¿de qué? Como Sí, claro, pero bueno, es que FUPS no existe en este consistorio, pero bueno, está bien que usted lo aclare. Claro. Está bien que usted lo aclare. FUPS como tal no existe en este consistorio, entonces no entiendo en calidad de qué habla usted hoy aquí, porque usted pertenece a un grupo municipal que es el Grupo Municipal de Convergencia. Ahora bien, si usted me dice, no, pues yo hablo porque discrepo de la opinión de Convergencia, pero al final el sentido del voto va a ser el mismo, pues no acabamos de entender demasiado bien a qué están jugando. Entre otras cosas, le vuelvo a repetir, porque es que ese partido al cual usted hace referencia no existe en esta institución. Ahora bien, mire por dónde he acertado en mi pronóstico. ¿Se ha dado usted cuenta? He acertado en mi pronóstico de que ustedes una vez más se iban a posicionar en contra de la Constitución, en contra de la ley y en contra de respetar las sentencias de nuestros juzgados y nuestros tribunales. Se han posicionado una vez más, al igual que hicieron en reiteradas ocasiones, al igual que hicieron en todas las ocasiones que yo he tenido ocasión de recordarles cuando he hecho la explicación de la moción que hemos presentado como grupo. Porque no se olvide de una cosa, en esta moción, uno de los puntos resolutorios de la misma, a lo que hace referencia es a que este ayuntamiento no cederá ni proporcionará ningún medio, tales como espacios municipales, como el censo electoral o como personal municipal. Y ustedes la votan en contra. Ustedes están votando en contra de eso. Es decir, a sensu contrario, es una terminología jurídica que el alcalde debe conocer, a sensu contrario lo que ustedes están haciendo es posicionarse a favor de que esta corporación ceda espacios municipales, el censo electoral, y funcionarios para cometer un acto ilegal. Que cada cual acate las consecuencias que se puedan derivar de su voto. Ahí lo dejo. No contesto. Bien, hi ha més intervencions? Bé, per acabar jo crec que els posicionaments dels diferents grups polítics representats aquí a l'Ajuntament de Salou han quedat clars, cadascun el seu posicionament, fins i tot també ha quedat clar quin és el posicionament dins del grup de Convergència i Unió, en el sentit de que hi ha justificacions de vots diferents, on 4 regidors, inclús jo, hem declarat expressament el respecte a la Constitució i acatem a les resolucions del Tribunal Constitucional i Ordenament Jurídic actual i vigent, i per tant no cal insistir més, procedim a la votació. Vots a favor de la moció que presenta el grup municipal del Partit Popular? 10 vots. Abstencions? No n'hi ha. Vots en contra de la moció que presenta el grup municipal del Partit Popular? Per tant, la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular és rebutjada. Gràcies. Passem a l'altre punt, que és pregs i preguntes. Sí, senyor Boquet. Sí, ens toca a nosaltres, si el senyor Vicente no intervé. Perdó, assumptes urgents no n'hi ha, no, senyor secretari? Perfecte. Bé, primer li voldríem fer un prec, i que no és el primer cop que ja es va fer, em sembla que va ser al plenari de febrer, senyor alcalde. Un cop més, i com li he dit, és reiteració i ens agradaria que fos l'últim, els hi pregaríem que fossin una mica més respectuosos amb el tractament de la informació amb els mitjans institucionals i corporatius. Li diem a raó de que, com saben i recorden, el 16 de juny vam tenir un ple extraordinari en aquesta casa, formalitzats pels diferents grups de l'oposició sobre el cas de Vila Alexander Vila Enriqueta, i a la web municipal les notícies del ple que se'n donen fan un tractament informatiu on sembla que els proposants del ple no hi érem i que tampoc haguéssim expressat les nostres argumentacions amb la nota de premsa de la web institucional, on s'hi fan referència i àmpliament de les seves intervencions, dels 3 membres de govern que van participar i les seves opinions. Evidentment no ens podem queixar que s'haguessin tergiversat els nostres posicionaments perquè aquests no apareixen en cap lloc. Altra cosa,
Dit això, altra cosa és la interpretació o posicionament que com a grup o persones físiques o de partits, membres de partits, pot fer qualsevol. I aquí, evidentment, tothom pot dir el que vulgui, com fan o com ja tots han fet, i en el cas que tractem, com se va arribar a dir, que alguns dels nostres, o de la gent que van presentar aquest ple extraordinari, que teníem interessos privats en afavorir el propietari i que era culpa nostra que si l'Ajuntament arribaria a pagar una indemnització milionària. O sigui que, vaja, que la interpretació de les notícies que se'n desprenen o d'articulats posteriors sembla que des de l'oposició ajudem a espoliar a l'Ajuntament amb sentències derivades de decisions que nosaltres no hi érem ni hem ajudat a prendre. El grup d'Esquerra, que sí que tenim clar, és una qüestió que nosaltres almenys no li hem fet el joc a ningú, ni tenim que tornar cap favor a ningú, que el nostre grup d'Esquerra fins ara, almenys amb les dues campanyes electorals que han fet, s'han finançat amb recursos propis i de manera transparent, i és més, cada vegada que ha hagut una contesa electoral a Salou, les dues últimes, una de les primeres coses que han fet nosaltres ha estat dir quan ens costaria una campanya i com s'hi finançava i com es pagava. Per tant, com a grup, aquí es va fer una opinió generalitzada i interessos privatius envers de l'interès públic per part, almenys el que estàvem inclosos, no és així, perquè el nostre grup en aquestes coses té les mans netes i les butxaques buides de sobres i no defensem cap interès privatiu, ni interessos privats, ni oferim prebendes ni res, com que es pugui tractar parcialment d'aquesta manera. El que sí fem normalment és defensar l'interès general i col·lectiu de la gent, que això ho hem reiterat aquí moltíssimes vegades, i per acabar, a nivell particular, personal, de partit de grups, que es diguin les bajanades o totes les qüestions que es vulguin, però no entenem que una altra vegada més, dintre dels canals institucionals, webs municipals, mitjans informatius municipals, que també entenem que són nostres i que són de tots, que se'ls pugui tornar una mica a deixar de banda, manipular o simplement ignorar les nostres opinions i posicionaments sobre respectius a alguns temes. Per tant, com he dit, ja vam fer al febrer un ple sobre el posicionament que es van tindre al gener els grups i es va tergiversar bastant les qüestions i es va tindre un tractament informatiu dintre la web municipal i altres mitjans. Els hi demanem, si pot ser l'última vegada, que no es torni a produir dintre del que és almenys els mitjans corporatius, mitjans de comunicació institucionals. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Més pregs? Preguntes. Preguntes. Bé, sí, voldríem... La setmana passada es va produir un incident que ja ho hem parlat, ho vam comentar amb el regidor, amb el senyor David González, sobre el tema de la... i amb la regidora, senyora Fornida, també el company Marçal, sobre l'incident que va haver sobre el tema de la recollida d'animal, dels gats i d'això, que van fallar alguns tipus de protocols, va haver una certa molèstia per part de les entitats locals que es dediquen a donar suport en aquest tema i voldrien saber si ja van aclarir una mica el que havia passat i també els vull demanar si ja tenien configurat o revisat els protocols per evitar que no es torni a produir una situació d'aquestes que ha generat aquest malestar i més sapiguen que hi ha unes entitats al municipi que estan disposades a col·laborar en aquestes situacions. Gràcies. Sí, senyor alcalde, si em permet, sisplau. Sí, senyora Fourrier. Bon dia. Sí, jo crec que ahir el company Marçal ja va fer la pregunta i jo li he explicat el que havia passat. Teníem la secretària durant una setmana que no estava present a l'Ajuntament. El lector de xip es veu que va en contrasenya i just aquesta setmana aquesta contrasenya es va caducar. Aquesta contrasenya no la posa l'Ajuntament, la posa la IAC. I va ser aquest impàs que no es va poder demanar la contrasenya per poder llegir el xip dels animals. Sí que és veritat, i ho vam comentar a la Marçal, jo m'assentaré amb la secretària i mirarem que això no pugui passar, que al moment que ella no estigui present a l'Ajuntament pugui haver una altra persona que demani la contrasenya del xip del lector. Sí, hi ha hagut aquest animalet no se li ha fet cap mal, vull dir que
s'ha posat amb una gàbia i em sembla que el que m'han dit de la Sosgat, que he parlat amb ella, que m'han trucat per telèfon, em sembla que l'han portat a l'última llar. Sí que, clar, un animal que porta un xip tindríem que mirar que no es toqui d'aquí del municipi. Estic d'acord, ha sigut aquest impàs de la contrasenya que es va caducar. Sí, senyor David, si us plau, senyor González. No, simplement també donar el punt de vista, és correcte el que ha explicat la regidora, però entenem que vagi per davant que aquest Ajuntament sempre en matèria animalista hi està col·laborant. El que vull també deixar clar que d'un cas concret, com el que va passar, que és cert que la contrasenya no l'atorga l'Ajuntament, no s'extrapoli, com s'ha fet, a un funcionament habitual d'aquesta casa, i menys de la policia local. Recordem, i vull deixar clar, que la policia local de Salou col·labora amb la recollida d'animals fora de l'horari de l'Ajuntament, col·labora en tot allò que és possible, i aquí hi ha un tema que ens agradi o no podem barrejar, que és que l'Ajuntament de Salou ha de treballar amb la protectora, l'última llar, que a molts no ens agrada, i així ho hem manifestat, provinent, i vostè ho sap, senyor Sandro, de l'acord que hi ha amb el Consell Comarcal del Tarragones, i per tant, insisteixo en que si el xip de l'Ajuntament, per lo que sigui, pot fallar, en aquest cas per la contrasenya o no, és la protectora la que per llei ha de tenir el lector de xip i fer la lectura, perquè tot i que nosaltres puguem identificar el xip per la llei de protecció de dades, la policia local no podrà obtenir les dades del propietari sempre. Per tant, aquest extra que fem, i lògicament ho podem millorar, i així s'ha manifestat, és a dir, tot el que puguin ser protocols que es puguin aplicar, perquè sí que vostès han dit abans que fora de la llei s'està millor, però nosaltres intentem fer el que els protocols i la llei ens marca, podem millorar tot el que sigui possible, sí, estem en la línia, però no oblidem que ens agradi o no, és la protectora la que accedeix a les dades del propietari de l'animal. No sempre a nosaltres, per la llei de protecció de dades, ens apareix les dades de contacte de l'animal que porta xip, si el porta. Per tant, vull deixar clar que la policia local fa la recollida d'animals fora de l'horari de l'Ajuntament, perquè entenem que és un cos que està 24 hores al municipi i per tant podem fer aquest servei addicional, però no sempre podrem obtenir aquesta dada. I això sí que ho vull deixar clar. Un petit incís només. En cap moment hem qüestionat l'actitud i el treball de la policia local, sinó només han volgut preguntar què havia passat, no s'havia aclarit. Dos, evidentment coneixem els problemes perquè és un tema que es tracta al Consell Comarcal amb l'empresa L'Última Llar, que és l'única que està habilitada a prestar el servei i és l'única que es presenta perquè està habilitada, per tant és el que hi ha, punt, i ara es pot millorar. I després el tema de la protecció de dades no ho entenc perquè entenc que els veterinaris, algun veterinari que a Salou que té l'aparell pot fer aquestes gestions que vostè diu que no pot fer per protecció de dades, de passar el xip, comprovar-ho i localitzar el propietari. Però bueno, si un veterinari ho pot fer al seu despatx... Estan habilitats, al igual que les protectores. És a dir, nosaltres, a policia local o l'Ajuntament, a Medi Ambient, no sempre apareixeran totes les dades de contacte del propietari. En el cas que no surtin, surt un codi que es passa al Col·legi de Veterinaris i són ells els que han de localitzar el propietari o propietària. Bé, gràcies. Una altra qüestió, si em permet. També la setmana anterior, em sembla, a la Comissió de Serveis Ciutadans vam manifestar i vam preguntar, ens agradaria veure quin és el criteri, va referent al tema de la Revetlla de Sant Joan i les taxes d'ocupació de via pública que se li va fer al grup jove, entitat que va col·laborar amb l'Ajuntament a organitzar la Revetlla d'estiu, contractant o fent una despesa amb els diners de la pròpia entitat per col·laborar amb la Revetlla que es va organitzar, on se li van cedir una sèrie d'elements des de l'Ajuntament i de col·laboració, i la sorpresa va ser que a l'entitat, una entitat local sense ànim de lucre, se li cobrava una taxa d'ocupació pública, quan hem vist en altres activitats i coses que s'estan fent al municipi, tant per empreses de fora, amb mercantilistes i amb ànim de lucre, on directament s'ha fet l'exempció d'aquest pagament. I vam preguntar quin era el criteri
perquè a un agent mercantilista se li eximia de pagar aquestes quotes o taxes i entitats locals que t'estan ajudant fent la feina que hauria de fer l'Ajuntament, muntant una revetlla per la gent jove, arriscant el seu propi patrimoni de diners de l'entitat, a més se'ls hi fa pagar una quantitat al voltant dels 700 euros per poder portar això. I ens van demanar si es podien clarificar quins criteris tenien respecte al tema. Ens han arribat a dir que és que no ho han demanat, jo tampoc he vist en altres informes, no han vist, en altres informes han fet d'exempció de taxes i tal, cap petició de ningú perquè els eximís de les taxes, des d'alguns informes i tal. Per tant, després que li van preguntar, voldríem saber com ha acabat el tema, com està, o quin criteri se pot emprendre de cara a evitar aquest tracte diferencial que sembla que surten perjudicades les entitats locals que fan una feina pel col·lectiu de els diferents col·lectius municipals que ajuden l'Ajuntament a organitzar esdeveniments sense ànim de lucre i que tenen aquesta situació que se'ls demanen una sèrie de diners per les taxes. Sí, jo segurament no he dit mai que no és que no ho hagin demanat. Jo a la comissió els hi vaig explicar que tècnicament els tècnics de joventut van parlar amb intervenció i es va arribar a la determinació de que es giraria la taxa i posteriorment es demanaria i es passaria per a la Comissió d'Hisenda l'exempció que correspongui i determini la comissió. Si són 100, perfecte, si són 50, el que determini la comissió. És a dir, en aquest sentit, no oblidem que és una taxa que es gira per poder realitzar l'activitat que és l'explotació d'una barra de bar, per tant hi ha un revertiment econòmic i així des d'intervenció se'ns va indicar. Tot té solució, lògicament, que hem de per la propera millorar. Recordem que aquesta festa de Sant Joan, la Revetlla Jove, com ja també es va explicar a la comissió, hi ha un seguit d'associacions juvenils del municipi que han volgut col·laborar en diferents esdeveniments, festes com Sant Joan, Cap d'Any, etc. És a dir, cada festa és diferent i s'acorda amb l'entitat, és a dir, l'entitat amb el grup jove vam acordar que Joventut pagava una sèrie de despeses i el grup jove es feia càrrec de la barra i feia el pagament del caché dels grups que van acordar portar. Per tant, estem d'acord en que sí, lògicament hem de fer un protocol o aclarir més quan s'ha de fer aquesta exempció de la taxa o no, estem d'acord, però en aquest cas ja li comunico que en la propera Comissió d'Hisenda passarà en aquest punt, de dir, el Joventut ha fet des del departament ara l'informe i es farà l'exempció que correspongui i determini la Comissió d'Hisenda. Una qüestió més, senyor alcalde, si ens permet. Voldríem recordar que aquí, l'any 2004, en aquest plenari, es va aprovar una moció proposada per Esquerra Republicana de Catalunya on feia esment a l'adhesió a la Carta Europea dels Drets dels Vianants. I una de les coses que es va aprovar i que es va arribar a fer al seu moment, al punt 6 d'aquesta moció, parlaven de sistemes eficaços de senyalització concebuts també per a les persones que estiguin privades del sentit de la vista. Arrel d'aquella moció que es va aprovar en aquest plenari, se van instal·lar 2, 3 o 4, no ho sé quantificar, però molts pocs semàfors auditius per gent semicega i tal. Aquests semàfors s'han anat trencant o d'allò, no s'han reparat i ara no n'hi ha ni un. Pregaríem que tinguessin a bé, almenys en les zones més importants, Ulles de Salou i tal, mantindre l'esperit d'aquesta moció, fer la reparació o implantació d'aquests tipus de semàfors perquè almenys puguem estar d'acord amb allò que vam aprovar aquest plenari i d'acord amb el que diu de la Carta Europea dels Drets dels Vianants. A veure si el més aviat possible en poden prendre nota i, sisplau, fer alguna cosa al respecte. Perfecte, gràcies. I per acabar, si em permet, senyor alcalde, l'altre dia, durant la inauguració de la base nàutica, a la qual vaig assistir, vostè va fer, dintre del seu Parlament, vaig quedar sorprès per ignorància i desconeixement, evidentment, dels plans de futur, d'obres, de passarel·les, de camí, de passar la gent pel davant per tot el que afectava a la remodelació o renovació del Club Nàutic. I entenem que sent un projecte de ciutat, encara que pugui estar en una plaça molt inicial d'allò, crec que hauríem, almenys ens agradaria estar una mica informats d'on se va, què es vol fer, com afectarà el port, com afectarà l'edifici comercial, els usos, una mica almenys com a grup que entenem que és un tema de ciutat que agradaria saber quines són les seves intencions al respecte, perquè l'altre dia tal com ho va explicar, ja semblava estava el projecte molt treballat, molt fet i tal com ho va dir. Llavors pregaríem, com s'han dit altres vegades, que almenys en alguna comissió, encara que no es pugui dir tot,
però sí que alguna declaració de les intencions per on van els treballs, l'avís amb algunes coses d'aquestes com el Club Nàutic, que poguéssim estar una mica assabentats que estan treballant o estan preparant alguna cosa. Tampoc ho diguen tot, però ens agradaria almenys conèixer una miqueta com està el tema. I amb això acabo. Gràcies. Sí. A veure, un matís simplement. Crec que jo d'usos no vaig parlar, el que sí vaig parlar, crec recordar. Usos. Sí, deixa'm acabar, si us plau. Jo li explico. No, de tot no. Jo li vaig dir que nosaltres, i és veritat, des de l'equip de govern venim treballant i demanant al Club Nàutic que s'aperturi, i més ara que està a la base nàutica, que la part aquesta entre la piscina i el que és la làmina d'aigua, que s'aperturi per tal que quedi absolutament connectat. Això és una realitat i l'equip de govern ja ha fet diverses reunions amb el Club Nàutic i ja els he demanat això. I de futur el que vaig dir és que hi hauria una remodelació perquè s'està treballant, s'està iniciant els treballs bàsics per treballar un pla especial per a aquella zona, sí, un pla especial, per tant ja els anuncio ara, i una de les qüestions que volem allà, i això jo crec que s'ha dit en alguna ocasió, abans ja fa bastant de temps, perquè és una reivindicació que vinc fent des de fa ja bastants anys, és de fer com una continuació del passeig dins del mar, que és el que jo vaig afegir i és el que vaig dir. De quina manera? Doncs aquella escullera que tenim, que va des del final de l'Espigó del Moll cap al Petit Far, allò així no pot continuar. Allò s'ha d'agrandir, s'ha de fer molt més gran i en el seu conjunt tot ha de ser molt atractiu. És el que vaig dir, si no recordo malament. Jo li diré al regidor, i ja li agafo ara, per tal de que tot allò que hi hagi a l'abast en relació al Club Nàutic, doncs en la propera comissió d'urbanisme els informin. Però pensi que el pla especial és molt embrionari. D'això no vaig parlar d'usos res, sinó simplement d'això que volem que el Club Nàutic aperturi. Jo crec que això és necessari, i més ara que tenim la base nàutica per tal que la gent pugui creuar d'un costat a l'altre. Bé, gràcies, prenem nota. Senyor García, el seu torn, si us plau. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, voy a formular un ruego y también un agradecimiento, aunque a usted pueda sorprenderle, señor alcalde. Voy a agradecerle algo. Miren, en el pleno celebrado el 22 de febrero del presente año, le solicitamos al equipo de gobierno que cumpliesen con los requerimientos efectuados por el síndic de Greuges. Y si ustedes recuerdan, lo que había ocurrido es que un vecino de nuestro municipio hizo una queja formal en la que solicitaba rotulación bilingüe en el consistorio, pero el equipo de gobierno no le contestó. Ante ese silencio administrativo, el afectado tuvo que dirigirse al síndic de Greuges, formalizando una queja, y el síndic de Greuges requirió, en esta ocasión, al gobierno de Salou para que se pronunciase al respecto. Nosotros, en aquel pleno de fecha 22 de febrero, también en el turno de ruegos y preguntas, les solicitamos que contestasen, no que contestasen al síndic de Greuges porque ya le habían contestado, sino que rotulasen de manera bilingüe los espacios, la rotulación del Ayuntamiento de Salou. Hemos podido comprobar como ustedes han rotulado no de manera bilingüe, sino de manera trilingüe, nos parece perfecto. Y, por lo tanto, agradecerles el que hayan cumplido con esa petición, pero también hacerles un ruego. Y es que se animen ustedes también a rotular otros espacios públicos municipales de manera trilingüe y otras rotulaciones municipales de manera bilingüe. Es el ruego que les formulamos desde esta bancada, desde este grupo, y esperamos pues, que ustedes sean receptivos a esa petición. Gracias. Bien, si me permite, señor García, agradecerle pues, este reconocimiento y sobre todo también el hecho de que tenga en cuenta de que somos un municipio internacional, un municipio acogedor y sensible a todas las procedencias y culturas, y como municipio turístico internacional entendimos que era una buena ocasión pues, para poner ya el inglés, que es el idioma junto con el castellano y aparte del idioma del país, que es el catalán, pues el más entendible es en el mundo, ¿no? La suma de todos los dos hace que sea muy entendible en el mundo, con lo cual se aprovechó esta ocasión. Y comentarle en ese sentido que me alegro mucho que entre en esta dinámica del trilingüismo en un municipio como el nuestro, porque ya estamos trabajando en campañas, por ejemplo, y ya tienen directrices concretas la regidora de Medio Ambiente, para que hi hagi mucha más sensibilidad por parte de la población y de nuestros visitantes para mantener net Salou, y lo haremos también en 3 idiomas. Será Keep Salou Tidy,
mantén net Salou y mantén limpio Salou. Es decir, que eso ya se está trabajando porque entendemos que es la mejor manera de poder hacer las cosas en un municipio como Salou. Gracias. Señor alcalde, pues nos congratula que así sea, le animamos a que siga usted en esta línea y simplemente una puntualización respecto al Salou Mesnet. Esperamos que sigan ustedes en esta línea, pero evidentemente para hacer eso lo primero que tenemos que conseguir es que la página web saloumesnet.com funcione. Porque si ustedes han tenido ocasión de intentar acceder a esa página web que se anuncia en medios publicitarios y que se anuncia en la propia web de Salou, habrán podido comprobar que no funciona. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es que funcione la página web y una vez funcionando la página web podremos implementar todos los idiomas que queramos, señor alcalde. Señor García, perdone, es más importante que funcione el servicio que en una web, por favor. Sí, claro, pero es que también podríamos hablar mucho del funcionamiento del servicio. Si quiere hacemos un monográfico sobre el funcionamiento del servicio de limpieza en el municipio de Salou. No era mi intención. Cuando quiera lo hacemos y vemos también qué es lo que está sucediendo y están trabajando en esta línea. Y ya le anuncio que habrá una modificación de la ordenanza sancionadora. Todos queremos un Salou Mesnet, señor alcalde. Sí, pero fíjese usted lo que es la campaña, lo que dirá la campaña. Keep Salou tidy. Mantén net Salou. Mantén limpio Salou. Acuérdese de esto. ¿Por qué Salou está limpio? Algunos, muy pocos, no colaboran. Este es nuestro problema. Y si el servicio no funciona, nosotros lo controlaremos para que funcione. Pero tenemos que ser todos un poquito más cívicos y con eso ganaremos. Keep Salou tidy. Y no me invento nada, ¿eh? Estamos haciendo una campaña con unos mensajes que ya en el Reino Unido se hicieron y consiguieron hace ya muchos años. De una forma muy transversal, participó todo el mundo y consiguieron concienciar para que no podamos dejar ni bolsas de basura fuera de los contenedores, ni tener que tirar papeles al suelo, ni dejar latas por ahí. O sea, yo creo que esto puede ser una campaña de sensibilización que nos puede dar un gran éxito. Y evidentemente hay que hacerlo en 3 idiomas, para que todo el mundo entienda muy bien cuál es el mensaje. Podemos estar totalmente de acuerdo en que uno de los factores para que un municipio esté limpio, evidentemente, es mantenerlo limpio. Pero les recuerdo algo que me parece que en el pleno de hoy ya lo he dicho, y es que los políticos debemos asumir responsabilidades también, señor alcalde. Y lo que no podemos hacer es responsabilizar de todos los males de este municipio al resto, como si nosotros no tuviésemos nada que ver con eso. Mire, si Salou está sucio, será por diferentes motivos. Uno de ellos será por el incivismo de algunos vecinos. Algunos, muy puntualmente hablando, algunos vecinos. Pero tendrá usted que asumir su responsabilidad como máximo representante de este municipio, de que Salou no esté debidamente limpio. Perdone. ¿Tendrá usted que asumir esa responsabilidad? Oiga, ¿de verdad o que no usted, esté todo lo limpio que todos desearíamos, señor alcalde. ¿Usted verdaderamente dice eso? Esto es demagogia política de la más no es demagogia baja política. que he visto. Mire, lo que es demagogia política, que Salou está alcalde, sucio, dice usted. Lo que es demagogia, esto es lo último que señor podía. Alcalde. Mire, yo puedo reconocerle que haya puntos concretos, puntos concretos, pero que Salou está sucio de esa forma tan genérica. Usted vive en otra realidad. Usted vive en la realidad de la política destructiva y demagogia. No, le he rectificado la frase. No está lo suficientemente limpio, señor alcalde. Y usted tiene que reconocerlo. Y tiene que asumir su responsabilidad y no decir que es por culpa de vecinos incívicos que lo tienen sucio. Pues una parte será culpa de esos vecinos, no le digo y el servicio que no funciona, he dicho también, y controlaremos y controlamos el servicio. Claro, que el servicio puede funcionar mejor, mire, estamos todos si quiere alguna propuesta, igual que yo he participado en alguna campaña, hagámosla. Porque ¿qué pretende? ¿Que vayamos nosotros a recogerlo? No hay ningún problema, lo podemos ir. Pero aquí hay 2 cuestiones básicas. El respeto al servicio y que el servicio funcione y que la empresa cumpla. Por supuesto. Es lo que estamos haciendo. Por supuesto. Porque el servicio es nuevo y está muy bien. Pues eso queremos todos, señor alcalde. Pero lo he dicho. Eso queremos no todos. se coja usted con la parte para hacer ver lo que no es. Porque está haciendo usted política demagógica. La más política baja que hay. No, sí. Señor alcalde. Política y lamento muchísimo que diga usted esto. Salou está sucio. Eso, de verdad, le digo. No está lo suficientemente limpio. Está con unos ¿Considera que está suficientemente limpio el municipio de Salou? No, escúcheme, pues déjeme que le responda. Si usted no es capaz de reconocer el problema, no podremos encontrar la solución. Si quiere podemos discutir y cansaremos aquí a la audiencia, pero no pasa nada. Me refiero a debatir. Mire usted, yo le he dicho que puede haber puntos concretos, tanto de zonas como de horarios, que es verdad que vemos estas cuestiones, pero hay que analizar a qué se deben. Ni usted ni yo hemos ido a poner aquello, ¿eh? ¿O ha ido usted por la noche a dejar bolsas de basura allí o a dejar elementos que no debe dejar? ¿Es que no? Ni usted ni yo. ¿Cuál es la realidad del análisis? ¿Cuál es la realidad del análisis? Analicémoslo. Puede ser que el servicio no haya funcionado, con lo cual nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerle funcionar, que en ello estamos. Pues está. En ello estamos. Y también unos pocos, le he dicho algunos ciudadanos, no todos, evidentemente, porque yo no sería ya
no te lo cuento, También. que no cumplen ni con los horarios, ni cumplen con las obligaciones de reciclaje, etcétera. Y eso hace que se vean puntos concretos y a unas horas concretas de algunas cuestiones que hay que mejorar. Pero si no nos implicamos todos, si no nos concienciamos todos, usted sabe muy bien esto, si no tenemos conciencia, si no tenemos más civismo todos, no mejoraremos la sociedad. Pero en este aspecto, en todos los aspectos, simplemente apelo a esto, señor García, nada más. Yo, mira, en el fondo estoy convencido que usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que desde su posicionamiento de que siempre está en contra mía, no me lo quiere reconocer. No, yo le estoy ratificando con la cabeza y diciéndole que sí, que estamos de acuerdo, señor alcalde. Pues venga, ya son dos acuerdos, gracias. Bueno, pues a ver si vamos Esta es la encaminados línea, sí señor. en esa línea, señor Mire, alcalde. estoy de acuerdo también con usted, esta es la línea. Vamos a ver, teníamos otra cuestión que nos preocupa. Hemos tenido conocimiento, y la verdad que hemos tenido conocimiento por la prensa, salió publicado y el titular pues era un poco alarmante porque decía que la nit de Salou es queda sense desenes de Mossos antiavalots perquè estaven indisposats. En concreto, la noticia dice textualmente que el sindicat de Mossos d'Esquadra ha donat suport als agents de la unitat antiavalots que dissabte passat, 1 de juliol, es van indisposar de cop per no acudir a l'habitual dispositiu de control d'oci nocturn de Salou i en protesta per la seva falta de formació. En concret van ser entre 30 i 40 agents de la brigada mòbil antiavalots dels Mossos que van comunicar tots a la vegada el dissabte passat que no podien anar a treballar perquè estaven indisposats. I el que feien era protestar d'aquesta forma, de manera encoberta, per haver d'acudir a prestar un servei no especialitzat i perquè creuen que amb això es dificulta la seva formació, especialment en matèria antijihadista, segons les fonts consultades. Evidentment, això ens preocupa com a grup municipal. Estem parlant de la seguretat del nostre municipi, estem parlant d'un municipi turístic, estem parlant d'un municipi que a l'estiu rep molts i molts visitants i no podem tenir una mancança de seguretat. Llavors, la pregunta concreta és si s'han mantingut converses amb els responsables de la Generalitat de Catalunya, en quin sentit han anat aquestes converses i quina solució s'ha trobat per intentar solucionar aquest problema. A veure, conversa hi ha hagut, després li cediré la paraula al regidor, però per la part que em toca i el que el conec, hi ha hagut converses, s'han mantingut algunes reunions amb el conseller i amb el director de seguretat, en la que hi ha una millora de seguretat per Salou, pel municipi de Salou, i tenim pendent una altra reunió en la que vindran aquí a Salou tant el conseller com el senyor Joan Carles de la Monja, que la farem amb el cap de la policia local i el regidor, per tal de concretar totes aquestes millores que ja es venen fent. Evidentment hi ha una qüestió sindical i això és lògic i normal. Jo també he llegit algun titular que, escolti'm, considero que els agents de la seguretat, que no sé si és el més adient per poder dur-hi, si a mi em toca o no em toca treballar per la nit, no sé. Jo això a la policia no sé si està en condicions de poder dir-ho perquè, bueno, ja sabem el que passa amb els sindicats, però això ho deixem a banda. Jo crec que hi ha una millora important, però també li traslladaré el que em va dir el senyor conseller. Si el senyor Montoro ens hagués deixat convocar 500 Mossos d'Esquadra, tots estaríem millor. Perquè a mi, tant vostè, senyor alcalde, com la resta d'alcaldes, me demanen més Mossos. Però el senyor Montoro ens ha retallat i només ens deixa 50. Pero no dejaré de luchar para que en realidad también tengamos los Mossos que realmente nos corresponden. Con lo cual, oiga, mire usted, ya que se dirige a nosotros que le preocupa, le pido por favor que se dirija usted al Gobierno de España, al ministro de Hacienda, al señor Montoro, y diga que a Catalunya necessitem no només aquí, sinó a tot arreu, més Mossos, i si el govern de la Generalitat vol 500, deixem que sigui 500. Home, per favor, no retallem i després diguem que no funciona, señor García, porque aquí hay una contradicción un poquito tendenciosa, Venga. Señor alcalde, me río por no llorar, de verdad. Mire, le ha faltado por decir a usted, España nos roba. Le ha faltado a usted por decir España nos roba, señor alcalde, de verdad. Mire, me ha dicho usted que el señor Jané lo que le dijo a usted es algo similar a lo que me ha respondido usted respecto a mi pregunta por el tema de las basuras. La culpa es de otros, yo no tengo la culpa de nada. Estupendo. A eso le llamo yo hacer política de rigor, hacer política responsable. Pero si aquí no estamos hablando de que hayan más o menos dispositivos, estamos hablando de que los Mossos se están quejando por una cuestión de formación. ¿Quién debe formarlos? ¿El señor Montoro?
señor alcalde, entérese usted un poquito de lo que estamos hablando antes de hacer sus intervenciones, porque parece ser que no tiene ni idea de lo que dice cuando yo le pregunto. Ni idea. Mire, los 500 Mossos d'Esquadra a los cuales hace usted referencia, ¿vale?, es una petición que hay por parte de la Generalitat de Cataluña, que también le diré la verdad. No entiendo cómo hacen ese tipo de reivindicaciones si parece ser que el día 3 de octubre vamos a ser ya independientes. No lo acabo de entender, pero bueno, parece ser que como el cuerpo de Mossos d'Esquadra los paga el Gobierno de España, pues entonces ahí sí que interesa hacer reivindicaciones. Vuelvo a centrar mi respuesta y el objeto de debate. Señor Granados, no desviemos la atención con respuestas tan banales. Asuman ustedes sus responsabilidades. Usted, como alcalde, tiene la obligación de velar por la seguridad de nuestro municipio. El señor Jané, como responsable de Interior, tiene la obligación de prestarnos los servicios necesarios para que Salou no se vea desamparado en una materia tan importante como es la seguridad ciudadana. Por lo tanto, no me hable usted del señor Montoro. No me hable usted del señor Montoro. Y ya que habla usted del tema de los 5.000 Mossos d'Esquadra y que aquí no se convocan y parece ser que en el resto de España sí que se convocan muchas plazas, pues mire, le diré que en el boletín oficial se publicó el 18 de abril del 2007 3.200 plazas de Policía Nacional. Por lo tanto, no me hable usted de esa supuesta discriminación, de esa supuesta discriminación y de que España es muy mala y que por lo tanto pues aquí estamos así. Por favor, seamos un poco más serios. Empiece por usted porque está diciendo cosas que yo no he dicho, señor García. Y mire, tenía pensado contestarle, pero a la vista del contenido de su intervención, no le voy a contestar. Ya se lo he dicho al inicio, hay mejora de presencia, pero a la vista del contenido diciendo cosas que yo no he dicho, mezclándolo todo, que si España nos roba... Oiga, yo no entro en este debate, no es mi debate, lo siento. Señor David, si quiere decir alguna cosa, tampoco. Gracias. Otra pregunta, señor García. Gracias, señor alcalde. Al final hay un refrán que dice que quien calla otorga, por lo tanto, gracias. Mire, tengo una pregunta más. En el pleno celebrado el 31 de mayo de este año, les formulábamos una pregunta referente al tema de la remodelación del mercado municipal y la nueva superficie que, como ustedes saben, estuvimos debatiendo en plenos anteriores, y les decíamos que no teníamos constancia de avances al respecto. Ante la pregunta que formulamos, la señora Martina nos contestó que el gerente del Instituto Municipal, que habían mantenido una reunión con el gerente del Instituto Municipal, que incluso el gerente parece que estuvo en el municipio de Salou un sábado por la mañana, toda la mañana en el mercado municipal. Si me equivoco, señora Martín, usted me corrige, le estoy hablando un poco de memoria, y que estuvo toda la mañana en el mercado municipal y que, bueno, pues que estaba intentando buscar una solución al respecto. De todas formas, también acababa su intervención diciendo que no me preocupase, que nos mantendrían informados en todo momento de cualquier avance, de cualquier cuestión que pudiese suscitarse al respecto, etcétera, etcétera. Y yo le respondía ante su intervención diciéndole o preguntándole si habían mantenido ustedes alguna reunión con los paradistas, porque, como usted sabe, ese era el principal motivo de discrepancias con el proyecto que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno. Usted me dijo que no habían mantenido ninguna reunión con los paradistas, y no obstante me dijo que si había algo nuevo que ustedes nos mantendrían informados. Pues para nuestra sorpresa nos tuvimos que enterar por los medios de comunicación de que parece ser de que los paradistas impugnaron el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno referente a este tema y, salvo que yo me esté equivocando, no se nos ha informado en ninguna comisión al respecto, señora Martina. Por lo tanto, yo creo que es un tema bastante importante para todos los aquí presentes. Sí. Yo creo que el hecho de que se haya impugnado por parte de los paradistas ese acuerdo adoptado por el equipo de gobierno en el Pleno, solo por el equipo de gobierno, porque toda la oposición nos posicionamos en contra del mismo, que hayan impugnado eso y que ustedes no nos informen, pues yo creo que es cuanto menos una falta de respeto para todos los miembros que conformamos la oposición en esta corporación. Por lo tanto, vuelvo a reiterar la pregunta. Después de esa impugnación, ¿ha habido alguna reunión con el colectivo de paradistas para intentar llevar las aguas a su cauce, o sigue todo como está, en un conflicto abierto y sin saber cómo puede acabar todo esto? És que no calia tant, senyor García. A veure, jo quan va haver que el mercat municipal va impugnar, jo me sembla que la vaig fer moció amb una comissió que havia arribat, no? Si yo estoy equivocado, le pediré perdón, no ho sé, però me sembla que jo la vaig comentar. A mis compañeros por si yo estaba equivocado, me han dicho que no. No, senyor García,
lo vaig comentar. Dic, mira, escolti'm, ha arribat aquest dematí, està me'n recorda que després hi ha hagut una reunió amb el senyor Barragán, vostè va fer referència al senyor Barragán, dic, mira, vostè ja ho sap antes que jo. I la senyora Reyes li dic, sí, la regidora lo va comentar aquest dematí, que havia arribat les al·legacions dels paradistes. Pero no han informado, señora Martina, simplemente han llegado unas alegaciones, pero no informaron. Espera que continuo. Aquestes al·legacions han anat al departament corresponent. Bueno, cada departament està fent una resolució. Jo, des del comerç, hi hem fet la part que no es tocava, però no només des del comerç, és de diversos departaments. Després, el tema que el gerent de l'Institut Municipal ha vingut, sí. Que ha passat tot un dematí, el dissabte un dematí, al mercat municipal de l'Ajuntament, sí. Que he tingut reunió amb els paradistes, no. Perquè llavors vaig dir que com no podia presentar res, que no tinc res entre les mans, no valia la pena fer reunions buides. No he tingut cap reunió amb el paradista. I el senyor interventor me pot corregir. Aquesta setmana, fa pocs dies, m'ha arribat el conveni amb l'Institut Municipal de Barcelona. Aquest conveni està al damunt de la taula del senyor interventor i al damunt de la taula del senyor secretari, on té que estar. A partir d'aquí, jo espero de tenir una reunió amb els dos tècnics que entenen molt més bé que jo i a partir d'aquí ja mirarem a veure com se pot articular tot aquest tema. No hi ha res més, senyor García, no hi ha res més. Gràcies, senyora Martina. Jo li agraeixo les explicacions, però sí que li faré un suggeriment, i és que mantingui vostè una reunió amb els paradistes, que intentin anar de la mà dels paradistes, perquè, però per una qüestió molt bàsica, i li diré, perquè els paradistes no estan en contra d'aquest projecte. Jo no he pogut anar de la mà dels paradistes, els paradistes no han vingut vindre de la meva mà. Al principi, ara potser les coses s'estan arreglant, jo crec, de lo que me venen d'un a un. Senyora Martina, no podem intentar implantar un projecte d'aquest tipus donant l'esquena a un sector molt important i afectat directament per aquest projecte. Llavors li aconsello que vagin de la mà i que parlin amb ells perquè, li torno a reiterar, no estan en contra d'aquest projecte. Ja ho sé. No estan en contra d'aquest projecte. Ja ho sé. Per això li demano i li agrairia que l'equip de govern mantingués reunions amb els paradistes per intentar buscar una solució pactada al respecte. Escolti'm, senyor García, l'interès meu i de la pròpia regió i del propi equip de govern és solucionar aquest tema. Escolti'm, jo no... Què vol que li digui? S'ha fet molta reunió amb ells. Al principi no estaven gaire d'això. Després ja s'han adonat compte que és l'única solució que té aquest mercat municipal per tirar endavant. Perquè aquest mercat municipal no pot continuar així. S'està morint a poc, parlem clar. Ara, si hi ha el paradista que me ven a mi i me diuen una cosa i si vostè té usat un interlocutor, malament, ja comencem malament. O anem tots a una, o ells venen tots a una, o no se'n sortirem. No se'n sortirem, perquè és un problema molt feixut, molt delicat, s'ha de fer les coses molt ben fetes. Escolti'm, que és el que intento fer, intento. Espero que ho aconseguiré, espero. Però jo no li puc donar informació, senyor García, que no hi ha res. No hi ha res, tot el que tinc són papers, no tinc res de concret. Senyora Martina, diàleg i segur que es pot trobar una solució. Jo crec que no sóc la persona que tanca la porta del despatx, senyor García. Qui me conec ja ho sap. No li estic dient això, però jo de les converses que hem mantingut sembla ser que manca una mica de diàleg. Bueno, vostè, jo crec que faré el que tinc que fer. Tinc moltes ganes de tindre reunions amb ells, reunions positives, i pujar tots al mateix vaixell. Jo el que no puc fer és pujar amb un vaixell i quedar-me sola mig al mar. Esperem que no es quedi sola, senyora Martina. Gracias. Señor García, continúe. Sí, señor alcalde, gracias. Una pregunta más. Miren, en el pleno del mes pasado también tuvimos ocasión de preguntarles sobre el festival del Elrow que pretendían hacer ustedes en La Pedrera. Y, entre otras cosas, le decíamos a usted, señor alcalde, que usted debería haberse reunido con el señor Poblet, alcalde de nuestro municipio vecino, afectado por la posible celebración del citado festival, y con el presidente de la autoridad portuaria, organismo que, a fin de cuentas, tenía que autorizarnos o denegarnos la celebración del festival. Y le recriminábamos que, lejos de hablar con unos y con otros, lo que usted había hecho era presentar ese festival en rueda de prensa
firmar un convenio que se sometió a votación en este pleno, aprobarlo con los únicos votos favorables del equipo de gobierno y esperar a que la autoridad portuaria lo autorizase. Y la pregunta que le hacíamos era si usted había mantenido reuniones previas a la propuesta de este festival, aquella famosa rueda de prensa con el presidente de la autoridad portuaria y con el alcalde de Vilaseca, el señor Poblet. Pues bien, su respuesta fue la siguiente, señor alcalde, y leo textualmente tal y como consta en el acta levantada al efecto. Usted me respondía: mire, con el presidente de la autoridad portuaria no solo nos hemos reunido, lo reiteraba en 2 ocasiones, sino que incluso nos dijeron cuál era la mejor fórmula de poder gestionar los permisos en la cantera, que les recuerdo que está en el término municipal de Salou. Se lo recuerdo a todos los efectos, tanto a usted como al alcalde vecino o como también al presidente de la autoridad portuaria, porque nadie puede eludir que eso es término municipal de Salou. Con lo cual, insisto, se habló previamente y no solo esto, sino que nos dijeron cuál era la mejor fórmula para poder obtener el permiso de uso de esa cantera que está en término municipal de Salou. Y finalizaba su intervención diciendo: ¿le queda claro, señor García? Y seguía diciéndome lo siguiente, señor alcalde. Seguía usted en su intervención y decía: ¿usted ha escuchado lo que yo le he dicho, señor García? ¿Ha oído lo que yo he dicho? Porque me parece que no. Ahora se lo volveré a repetir. Y seguía usted con su intervención. Por favor, escúcheme. Cuando usted me haga una pregunta, escúcheme. Escuche mi respuesta, porque es que si no usted va a su rollo y hace un monólogo. Yo he dicho anteriormente a su pregunta que nos hemos reunido previamente con la autoridad portuaria, con el presidente. Lo he dicho en plural y se lo remarco. Hemos hablado previamente, incluso nos dijeron cuál era el mejor sistema, la mejor fórmula para poder tener los permisos. Entonces, ¿ya ha quedado claro cuál es el tema? ¿Le ha quedado claro que se ha intentado hacer reuniones en varios lugares, en 2 opciones concretas, y que con la autoridad portuaria se habló previamente y se debatió de qué manera se podía tramitar este asunto? ¿Sí o no? ¿Le ha quedado claro, señor García? Y acababa diciendo lo siguiente: a ver, señor García, ya veo que con usted es imposible. Usted ni escucha ni oye. Pues mire por dónde, señor Granados, parece ser que el que ni escucha ni oye es usted. Porque si usted se reunió con la autoridad portuaria y fue ese organismo el que le dijo cómo debía hacerlo para que se le concediesen los permisos necesarios, ¿cómo es posible que al final nos los denegasen? Mire, le pondré un símil, le pondré un ejemplo que usted podrá entender perfectamente. Esto es como aquel estudiante que va a examinarse y tiene la suerte de que antes del examen le chivan las preguntas, pero aún así va y suspende. Eso es lo que le ha pasado a usted, señor Granados. Y la pregunta, después de esta intervención, la pregunta es la siguiente: ¿se reitera usted en las respuestas que nos dio en el pasado pleno referente a que el presidente de la autoridad portuaria le dijo cómo tenía que hacer para que se le concediesen esos permisos? A ver, señor García, yo creo que esto ya se debatió en un plenario anterior. Yo le agradezco mucho que vuelva a reiterar. Las personas tienen que luego que escribir, imagínese usted, todo lo que dije en el pleno anterior, porque esto lo vuelve usted a traer a colación a una acta nueva para este plenario. Y evidentemente, mire, yo en ese sentido le puedo decir una cosa. Procuro, por no decir, nunca miento. ¿Se reitera usted entonces en las respuestas que me dio en el anterior pleno? A mí no me gusta mentir. ¿Miente entonces el presidente de la autoridad portuaria? Yo, escúcheme, mire, si usted lo que pretende, vamos a ver, porque usted lo ha comentado por ahí, de que, hostia, el Granados cayó en la trampa cuando yo le dije lo de Poblet y ahora se enfrentan y tal, usted esto lo ha comentado por ahí. Si usted quiere que yo me enfrente con el presidente de la autoridad portuaria, pues mire, va equivocado. Usted no va a enfrentar, y yo no caí en la trampa. Y se lo voy a decir para que lo sepa. Me dio usted la posibilidad, para que lo sepa, de poder contestar a unas cuestiones que a mí la prensa, cuando lo dijo en su plenario, no quise contestar. Gracias por prestarse a eso. Vamos a ver, señor alcalde. Mire, usted ha dicho que usted no miente. Sin embargo, o sea, se ratifica en la respuesta que me dio. Y me dijo en el anterior pleno que el presidente de la autoridad portuaria le dijo cómo debía tramitarse esto para obtener los permisos. Con lo cual, está diciendo implícitamente que quien le engañó fue el presidente de la autoridad portuaria. Seamos claros. Escúcheme, yo le he dicho lo que le he dicho y no implícito lo que ha dicho, porque usted al final pone en boca cosas que yo no he dicho. Le he contestado, mire, a mí no me gusta mentir. Le he contestado, con eso le contesto la pregunta. Señor alcalde, blanco y en botella. Bueno, pues con eso le he contestado la pregunta, ¿vale? ¿Tiene alguna pregunta más? Pues no tengo ninguna pregunta más, ya está bien por este pleno, muchas señor alcalde. gracias. Y fíjese usted, como aquí no hemos caído. Sí. Por favor, señor representante de Ciudadanos. Buenos días a todos.
Vamos a ver, esto en un principio es una pregunta y un ruego dirigido primordialmente y especialmente al señor Marc Montagut como regidor delegado de gestión de territorio. Vamos a ver, o sea, como usted sabe, hace unos días, concretamente me parece que fue el 26 de junio, esta parte hizo una solicitud para realizar un acto político dentro de un espacio público, concretamente la Plaza de las Comunidades Autónomas. Esta solicitud nos vino denegada, que en un principio se podía haber denegado de una forma muy elocuente, porque este espacio que nosotros habíamos solicitado ya estaba ocupado, ya había una solicitud anterior, pero lo que nos sorprende es que la negativa de la ocupación de este espacio nos viene no porque ya estuviera ocupado, sino lo hace extensible a todo el paseo marítimo, es decir, y argumentando a un acuerdo anterior de todos los grupos políticos de que esta zona del paseo de la ciudad, esta zona turística de la ciudad consistente dentro del paseo marítimo, se viera excluida de actos políticos. Vamos a ver, yo sí que me caben dos consideraciones. O sea, primero, me consta que efectivamente este acuerdo pero hubo para épocas exclusivamente preelectorales. Y una segunda cuestión, que es más curioso todavía, precisamente el partido en el que usted milita, en Junts pel Sí, pues en fecha de noviembre del 2015 se hizo un acto precisamente en esta zona del paseo. No sé si no respetando o excepcionando o lo que sea el acuerdo que con anterioridad se había tomado. Posteriormente, ya verbalmente, me indicó que por parte del equipo de gobierno había intención de regular este tipo de limitación, lo que me parece muy bien, porque además incluso entendemos que se han de objetivizar por cuestión de seguridad jurídica este tipo de limitaciones de usos de espacio. Ya me parece correcto. Entonces, ahí viene mi pregunta inicialmente. ¿Esto cómo está? Es decir, ¿se ha iniciado algún tipo de intención de regulación de la utilización de espacios públicos para actos políticos? Y segundo, un ruego. Vamos a ver, entiendo que los acuerdos se tienen que tomar siempre previos a las decisiones y no, como parece ser que ha sido en este caso, normatizar en orden para justificar una actuación con efectos retroactivos. Simplemente esto. Sí, breument. En aquest cas, en el que vostè es posa, hi havia una coincidència de dos actes i, per tant, l'acte que volien fer vostès efectivament ja no es podia realitzar d'ofici perquè l'acte anterior s'havia presentat abans i era un acte de salvament, un acte important pel municipi. En el moment en què va sortir aquest tema de debat en un equip de govern, es va comentar també que seria bo que l'acord que tenim permanent en les eleccions, que és de no disposar dels passejos per actes electorals, s'implementés ja de forma definitiva. Perquè la filosofia és aquesta, de no deixar el passeig per actes polítics en cap partit polític. És cert que en l'any 2012 crec que va ser, 2015 hi va haver un acte de Junts pel Sí, és cert. Jo no recordo si aquell acte estava vinculat, es va fer la petició directament a la Junta Electoral, no ho sé perquè jo aquell acte precisament no hi vaig poder assistir i no el vaig organitzar jo, no ho sé, potser sí, no ho sé, però en tot cas el que sí li dic és que la voluntat política de partir d'ara, i això no sé si es tractarà en Junta de Portaveus o farem algun tipus d'acord, en tot cas ja comentarem també a Secretaria com s'ha de vincular o com s'ha de fer vinculant aquest acord, però sí que la voluntat és que des de Via Pública no s'autoritzi cap acte de cap partit polític en el passeig, diguéssim, la banda de mar, sempre la banda de mar, que entenem que és un lloc que per la seva doncs, evidentment bona presència i un lloc que pel municipi és vital que estigui lliure, que estigui doncs, ben que llueixi en tota la seva esplendor. No creiem que sigui lloc per fer actes polítics, doncs, i suposo que a més ara n'hi haurà molts, hi haurà moltes peticions, doncs és un moment, crec, de prendre aquesta decisió de futur, efectivament, i la farem en tot cas com es tingui que fer, però d'entrada ja, des de Via Pública, que són decisions que es poden prendre en aquest sentit, no n'autoritzarem. En tot cas ho formalitzarem, això és veritat. Contestada. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies, s'aixeca la sessió. José Ángel, quédate un momentito.